¿Qué harías si tu hijo comienza a describir su muerte en otra vida? En este escalofriante episodio de No apagues la luz, exploramos uno de los casos más inquietantes y documentados sobre reencarnación infantil, el interrogatorio a un niño que recordaba su vida pasada como piloto de guerra. Sus detalles fueron tan precisos que dejaron perplejos a psicólogos, científicos y veteranos. Basado en informes reales, registros oficiales, estudios de la Universidad de Virginia y referencias bíblicas, esta historia te atrapará desde el primer segundo y te dejará pensando, ¿realmente morimos? Nadie en la sala se atrevía a parpadear. Frente a ellos, un niño de apenas 5 años, de cabello oscuro y ojos demasiado serios para su edad, pronunciaba nombres, fechas y descripciones con una precisión escalofriante. Pero no hablaba de caricaturas, ni de cuentos infantiles. Hablaba de su muerte. Hablaba de una vida que, según él, no era la suya, al menos no en esta existencia. Todo comenzó en una pequeña localidad de Luray, Virginia, cuando los padres del niño notaron algo extraño. Su hijo hablaba con acento sureño antiguo, usaba palabras en desuso y tenía un conocimiento inexplicable de la Segunda Guerra Mundial. Al principio, pensaron que era simple imaginación, pero luego empezó a gritar por las noches, suplicando que no lo enviaran de nuevo al frente de batalla. Un psicólogo local, intrigado por el caso, decidió grabar una de sus sesiones con el menor. Lo que captó en esa cinta es una de las grabaciones más perturbadoras que aún hoy se estudian en universidades que investigan fenómenos de reencarnación. El niño relataba con voz temblorosa cómo su avión fue derribado sobre el mar Pacífico y cómo sintió cada segundo de su agonía bajo el agua, atrapado entre fierros retorcidos y fuego. El caso llegó hasta la Universidad de Virginia, donde el doctor Ian Stevenson, famoso por sus estudios sobre reencarnación, analizó el testimonio. Stevenson había documentado más de 2.500 casos similares, niños entre los 3 y 6 años, que recordaban vidas pasadas con datos verificables. Este caso, en particular, destacaba por la exactitud militar de la información. El menor describió el modelo exacto del avión que supuestamente pilotó, un Corsair F-4U. También mencionó el nombre de un portaaviones, Natoma Bay. Investigando en registros oficiales, se descubrió que un piloto llamado James Houston Jr. había muerto en esas mismas condiciones durante un ataque japonés en 1945. Los padres, entre la incredulidad y el horror, llevaron al niño a un encuentro con veteranos sobrevivientes del escuadrón. Lo que ocurrió fue escalofriante. El niño reconoció a varios de ellos por nombre, antes de que siquiera se presentaran. Uno de los veteranos, entre lágrimas, aseguró que no había forma de que ese niño supiera detalles tan específicos, salvo que hubiera estado allí. Mientras tanto, el niño seguía teniendo pesadillas. Decía que James, el hombre que él afirmaba ser en su otra vida, no podía descansar. Algo lo retenía. En una de sus crisis, gritó que la sangre aún seguía en el agua y que había dejado algo sin terminar. Nadie pudo saber qué significaba esa frase exactamente. La Biblia misma, en Job 33, 15, 16, menciona cómo Dios puede hablar al hombre en sueños y visiones nocturnas para advertirlo o corregir su camino. ¿Podría este niño haber sido un recipiente de un mensaje más profundo, o simplemente un alma que no logró cruzar del todo al otro lado? Este fenómeno, conocido como memoria de vidas pasadas espontánea, ha sido documentado en culturas de todo el mundo, en la India, en Sri Lanka, incluso en México, donde existen casos como el de un niño de Oaxaca que aseguraba haber sido un brujo en el siglo XIX y que describía con exactitud rituales y símbolos que luego fueron confirmados por antropólogos. En el caso de James Houston Jr., el niño comenzó a recordar más y más, no solo su muerte, sino también su hogar, su hermana, el auto que tenía su padre y hasta su perro. Lo inquietante fue que cada uno de esos elementos pudo ser verificado por la familia del verdadero James.
quienes aceptaron que el niño era, de algún modo inexplicable, uno de los suyos. Durante una sesión de hipnosis, supervisada por terapeutas certificados, el menor cambió su voz, su postura e incluso su lenguaje corporal. Describió una escena de combate con una precisión que haría temblar a un historiador militar. Habló del olor del aceite, del rugido del motor, del instante en que la metralla atravesó la cabina. No duele al principio, solo sientes que te estás yendo, que ya no estás. El psicólogo encargado del caso comenzó a notar algo más perturbador. Cada vez que el niño contaba su historia, más parecía desvanecerse su personalidad actual, como si James estuviera tomando el control. Los padres consultaron a un sacerdote, quien realizó una bendición en el hogar. Pero esa noche, las pesadillas se intensificaron. El niño se levantó gritando que James estaba enojado por haber sido echado como un demonio. En ese momento, surgió una nueva teoría. ¿Y si no era una reencarnación? ¿Y si era una posesión? La línea entre lo espiritual y lo demoníaco se volvió borrosa. En Marcos 5:9, cuando Jesús pregunta el nombre al espíritu, éste responde: «Mi nombre es Legión, porque somos muchos». ¿Y si el niño no era uno, sino varios? Investigadores del Instituto de Ciencias Noéticas analizaron el caso como posible manifestación de memoria genética, pero no encontraron ninguna conexión biológica entre el niño y el piloto fallecido. La hipótesis de fraude fue descartada. No había forma de que el menor tuviera acceso a los datos, fotos o detalles que proporcionaba con total naturalidad. Un día, durante una entrevista televisada, el niño fue confrontado con una foto antigua de un grupo de pilotos. Sin titubear, señaló al James verdadero y dijo: «Ese era yo, antes de morir». El silencio fue absoluto. La historia fue llevada a documentales, artículos académicos y libros como Return to Life del Dr. Jim Tucker, sucesor de Stevenson, quien aseguró que este caso era una de las pruebas más convincentes de reencarnación documentada en Occidente. Pero aquí es donde la historia da un giro más oscuro. A medida que el niño crecía, sus recuerdos comenzaron a desvanecerse, pero dejaron una sombra permanente. Sufría episodios de ansiedad extrema, una fobia irracional al agua y una sensación constante de que algo lo observaba desde el pasado. Sus dibujos escolares eran escenas de guerra, fuego y muerte. En uno de ellos, escribió con letras grandes: «Ya regresé. ¿Ahora puedo irme?». El caso fue archivado, pero nunca olvidado. Y justo aquí es donde, querido espectador, necesito hacerte una advertencia. Si estás viendo esto de noche, con la luz apagada, quizás ya hayas abierto una puerta. El mundo espiritual no tiene relojes, y si hay algo que aprendimos de esta historia, es que lo que muere no siempre se queda muerto. Así que si quieres seguir explorando estos relatos que desafían la lógica y te mantienen mirando por encima del hombro, te invito a suscribirte a este canal, no apagues la luz. Porque aquí, cada historia es real, y cada susurro podría venir de algo que aún no descansa. a veces, lo más espeluznante no es que existan otras vidas, sino que una de ellas quiera volver a vivir a través de ti. Y ahora dime, cuando escuches una voz en tu cabeza que no es tuya, ¿la vas a ignorar? Gracias por acompañarme hasta el final, pero recuerda, la próxima vez que un niño te diga que ya vivió antes, escúchalo, porque puede estarte contando algo que no quieres saber.